¿Vale? Entonces la pregunta es, si los niños parece ser que alrededor de los 3 años desarrollan teoría de la mente y por lo tanto ya podríamos hablar de una interpretación cognitiva del atractor, él me dijo, y eso es verdad, y yo me quedé callada porque no sabía, pues tampoco era momento porque tenía alumnos, pero ¿qué pasa con los niños pequeños que todavía no tienen teoría de la mente? ¿Cómo empiezan a construir su primer atractor si no tienen todavía lo que nosotros entendemos como cogniciones, como marcos de interpretación de esa necesidad? Porque la necesidad es una carencia, una parte energética desde una desviación, es una desviación que surge del deseo de conseguir equilibrar esa necesidad. Pero un niño, claro, y si eso está siempre dentro de un marco interpretativo de la realidad, pero un niño pequeño que todavía no tiene teoría de la mente, que no sabe que existe el otro, que no sabe todavía cómo lo hace. A ver. La cognición permite emancipar las emociones del contexto espacio-temporal. O sea, la emergencia de la cognición, que es el distintivo humano, lo que permite es emancipar del contexto ese tipo de emociones. Por tanto, hay siempre una combinación entre emoción y emoción. La mente concreta. ¿Entre emoción y emoción? Perdón, emoción y cognición. La emoción y la cognición van juntas y siempre, gracias a la cognición, o cuanto más cognición haya, más capacidad tiene un ser humano de emancipar o de sacar fuera de un contexto histórico, local, histórico. Y hasta que los niños desarrollan esa teoría de la mente, ¿cómo funciona ese atractor? En la medida en que el niño empieza a tener cognición, es capaz de aislar y almacenar ese tipo de sensaciones y todo esto. ¿Y antes? El problema lo teníamos para explicar cómo era antes. Cómo es antes de que el niño tenga teoría de la mente, por lo menos, y por lo tanto tenga esa capacidad de aislar del contexto desde la cognición. Pero antes, entonces, ¿qué hay? No hay atractores. O sea, que un niño pequeñito no tiene atractores, un niño bebé no tiene atractores. Probablemente en el sentido que lo decimos nosotros de las creencias y todo eso, ¿no? Los atractores, evidentemente, son las necesidades, dicho de otra forma, que un complemento al 50-50, vamos a decirlo así, tanto emocional como mental, cognitivo como emocional. O sea, que hasta que no aparece la teoría de la mente. Es un binomio dialéctico. O sea, que hasta que no apareciese la teoría de la mente no aparecería el sentido. Hasta que no aparece la cognición, es que le llaman así, atractor. Que Carles le llama así. Bueno, pues bien, no hay atractor. Esos atractores configuran, vamos a decirlo, las esferas de conciencia, o las esferas no se pasa de la conciencia de un individuo hasta que uno trasciende poco a poco, se va ocupando de ellas por medio de la mente superior. Es la mente concreta o inferior la que está siempre asociada y subordinada, es una variable dependiente de las emociones. Por tanto, aún son necesidades. En la medida que se van trascendiendo las necesidades, yo diría que contemplas esa emoción-cognición desde la mente superior y queda trascendida como necesidad y ya no tiene un valor de atractor. La necesidad se ha convertido en conciencia, entendida conciencia como lo contrario de necesidad. O sea, necesidad no es ciencia, conciencia, consciencia. No es ciencia, no hay ciencia, no conozco, consciencia. Por medio del aprendizaje, del alja, del darme cuenta, me emancipo de estas dinámicas de emociones, cogniciones, que son atractores y son configuraciones cognitivo-emocionales, que llamamos atractores, que configuran la conciencia.